For the world. Dúo dinámico. Acércate a mí un poquito, te quiero sentir, dame un cantito. Acércate, te necesito, quiero contigo bailar pegadito, bailando la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 bailando la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Amiga, se le marca el bote de victoria, demonía, te matas por colonia. Quieren hacerte una ceremonia. ¿Quién? El dúo de la historia, eléctrica, supersónica. Mónica, tú eres la mujer tónica, única, la abeja atómica, electrónica, reggaetón es crónica. La toqué y ella se dejó. Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, bailando la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Atiende, mami, morena, a mí me encanta la rumba. Viene zumba, Tú lo que quieres es una tunda. Si eres bravo, desenfunda. viene zumba, Como y el front te tumba. Buenas noches, como llegó su compa. El que le va a darle ray, modele mental. Yo solo vine a decirle que como usted ya no hay. Cuando lo quieres, sonar. acércate a mí un poquito. Quiero sentir, dame un cantito. Acércate, te necesito. Quiero contigo bailar pegadito, bailando la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 bailando la toqué y ella se dejó. Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. W, el sobreviviente con Yandel, Looney Tunes, Joker, Tiny Toons. Oye, no trate de competir con los que han llevado este género a otro nivel. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Acuérdese de eso. Nosotros hasta los highlights pegamos. No hay pa' nadie. Yandel, dile que no traten de competir contigo, que nosotros estamos bendecidos. Close. Machete Music. No hay pa' nadie, papi. Salte del medio, ¿ok? Hambre y sueño. Es lo que usted tiene, hambre y sueño. Pa'l mundo. Viste, te pusiste triste, viste, que te pusiste triste. Pa'l mundo. For the world. Tienes un cuerpo brutal. El dúo dinámico. Todo hombre desearía tocar un
¿sabes qué? Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo. Es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. ¡Ey, frontúa! En la mano un vaso, en el pelo un lazo. Maquilla con su cartera, nunca pierde el paso. Jamás he perdido un caso. Dame un abrazo, arúñame la abrazo. Acaba, préndete como lava. Y sin pensar no ser mi esclava. Dame un besito con baba, que sepa guayaba. Ella no frega ni lava, pero bailando la graba. Oye, Chilide, tienes un cuerpo de talgo. Con todo hombre desearía tocar. Sexy movimiento. Y tu perfume combina con el viento. Qué rico, me desespero. Quisiera sentir tu cuerpo. Es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. No es necesario decir que nosotros nacimos con talento. Ellos nacieron con talento para imitar. Por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes. Víctor Nazi, Nesti, Marioso, W, el sobreviviente. ¡Ya está! Sin duda alguna, los extraterrestres musicales. Oye, baby, veía como siempre, como siempre. Descontrol. Tu mirada me tiene en descontrol. Bésame cuando te bailando. Ahí la presión me llega. ¿Qué te pasa, cerdo? Mira, corre otro Susua. Alfredo Aguilar. La maldición. Puta madre, boludo. Susu. Quiero Quiero dar una recomendación. Ya no tengo esta filo coco. Ah, ok. Felicidades. It's not Susu A. Ah, ok. Pero no les recomiendo. Tampoco discutí con Sofi. Tira sobre. No les recomiendo estar con 3 botellas de vino encima y decir, Puta. voy a ser marinera. Y no les recomiendo acercarse para oler porque quiero oler si es que tiene un rico aroma la marinera en el aceite hirviendo. Será, corre, será. No. Te salpicó el aceite. Me salpicó el aceite caliente. Viste que la carne pues tiene la agüita. Y Y copio, vos te vas a poner tu cara ahí sobre la paila. no fui yo, fue el vino. ¿Qué te pasa, gordo? A bebote, virurú de la vida. Una recomendación para no hacer eso, o sea, ¿Cómo es? y no hace falta que digas que no hay que hacer. O sea, todo el mundo sabe que no hay que hacer. Claro. También. Pero eso sí, salió rico. Muy bien. Salió rico. Puta. Marinera de con carne. quemadura de segundo grado. O sea que es culpa de Caifanes porque vos iba a traer Es culpa de Caifanes porque me acordé de Caifa, estábamos escribiendo y justamente me manda un video haciendo. Y ahí dije, bueno, voy a hacer marinera. Y ahí, pero me fui ayer para que se me haga la corazón y todo ¿Y porque. qué es lo de quemadura de y segundo que- grado? no, se me enfrió, estúpido. No, y no sé, Y boludo. sí, quemadura, no, pero no es segundo grado. Pero ni boludo, nada. te vas a quedar con tajo, pio. No, Ah. porque ya tengo todo. Me pone como no sé qué polvito lo que tenía que poner. ¡Escafe! ¡Epa! ¡Cara!
Doble K, Harvey Dent, Harvey Dent. Qué boba, que No, pero le extrañé ayer, ya estamos bien, ya estamos Puta, gordo, tranquilos. encima te vas a vacaciones, cuídate, pe carajo. Cómeme 3 botellas de vino de Boludo. Caurapó. Encima Walmart, no te puedes meter con heridita eso. Claro, Cuidado. Pero hay pues esa curavichera, iba a decir. Hay esa curita impermeable. Ah, yo lo sí, que pues. necesito es ver el tamaño de la herida, porque grande es. No, es un puntito, pero que no se infecte. Una salpicadura. Ah, ¿Entendés? pero y fue en una escuela, por eso él te dijo primero o segundo grado. Muy bien. Entró la bala. Entró. Anda muy simpático últimamente. Sí, algo le pasa, anda cambiado. Sí, anda muy agradable. ¿Te gustan las mujeres? Hoy me voy a la Agpane. Centro del alcalde, pio. Alcalde. ¿Te van a recibir? Pero te van a recibir, están todos muchachos ahí. No sé si van a recibir. Voy a ir. Ah, vos te vas a ir de onda. Pero te vas de la secre o de normal. Normal. Ok, O decir ajá. la secre. La secre tiene Andate de más... normal, de normal. La secre capaz no le dejan entrar porque es trans. Pero... ¿Y hablaste con alguien ahí? ¿O Como me echaron eso de los militares. Tenés que hablar con Justo. Contá un poco. Habla con Justo Villar. Sí. Nuestro compañero, Pablo da Silva, que ya es nuestro compañero. Pablo, acá. con nuestro Sí o sí compañero. te va a conseguir. O si no... Y Silvia Caballero también es buena onda. Y voy a ¡Epa! desayunar ahora, sí. ¡Epa! Estamos en el Consejo de la Magistratura. La taza. La taza de Tony. Y escribile la que te reciba él. Pero vos no te escribís más con Tony, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no le escribís nomás decir abrime? Bueno, ya. ¡Epa! Claro, decirle Llegó abrime. esta madrugada, John. Le voy a poner estas. Ya está, ya por acá. ¡Epa! Hola, se ha parecido. Che, yo lo único que estoy esperando, me dijeron que va a haber para la lista de convocados un audiovisualito. Sí, así dije. Eso es tipo lo que hizo España, lo que hizo... Lo que hizo todo. Senegal es una locura. Eh, Puedes ver un poco la presentación de la selección de Senegal. Después, el de España también con todos los españoles comunes y corrientes diciendo... Joder, tío. Hubo uno también de que cada futbolista cuando era niño. Ah, mira. Imágenes de cada futbolista cuando era niño. Ese no fue Croacia Después- o no me acuerdo cuál. Los perros saben que nos digan cuál fue el que hizo con los niños. Cada Después jugador está cuando era niño. el de Argentina, quiero ver también. Porque falta poco, ya hasta la próxima semana nomás. Y el uno es el La día fecha a tope. límite. Día a tope, sí. Y sí, el contador dice 16 días. Faltan 16 días para el... Ayer me pasaron el horario para el mundial después de mis vacaciones. ¡Para laburar, carajo! ¡Agarrar la A mí te va a pala! pasar. ¿Eh? ¿Pero de allá o de acá? De allá. Ah. Y vamos a hacer previa, vamos a hacer post, vamos a hacer post, así que... A la madrugada y llama todo, comida, carajo. Sí. Pero allá tampoco no va a haber así los programas, ¿verdad? No, va a ser, o sea, 3 sábado show. Tiene que juega sábado, uno de los sábados juega. Sí, contra Tercer Turquía. tiempo vamos a hacer un especial de 3 horas. ¡Epa! Porque se viene antes del partido, pues. Sí. ¿Entendés? Entonces ahí vamos a estar, después nos vamos a ir a la casa albirroja. Ya estamos coordinando todo y después otra vez acá. Demonio, Llanito y yo vamos a ir por calle Palma. Claro, papá, vamos a estar con la afición paraguaya, Con la afición palpitando ¿Por qué ya el ustedes nunca mundial. nos incluyen al resto en sus planes? Vos vas a estar, Silvia va a estar enviada especial, enlace desde Bodega La Troya. ¡Epa! 11+1, Yo estoy tipo la mañana de la Olimpia ya haciendo mi traje. La madrina de la selección. Ya cualquier. ¿Qué? A punto ya. Ya se autoproclamaron pero madrina de la selección. Está la de Guaranilla, dijo que sí. No, pero esa es Marisol. Dice que es madrina la Sí, Albirroja. pero la Olimpia también se pelea ahí todo. ¿Cómo se llama? Rosy. Rosy Alderete se peleó por el No, y ella también se va a ir, va de todo con la albirroja. Según Rosy, la según. madrina
del club que salía campeón este torneo Apertura. Sí. Es la madrina de la albirroja. ¿Quién es la Y madre? quién ella estableció es eso? Rosy. No, las reglas que ponen para hacer ese auto. ¿Ella? Ella. De Entonces autoperdición ganó todo, Olimpia, hermano. ella es la reina de Olimpia Mayambu. No, pero en Olimpia también hay otra. ¿Quién? Olimpia tiene Karen Infram. Sí, Karencita. Yo no lo Capaz le me va conozco. también al Ella es la mundial. que siempre también se auto. De Cerro lo que no le conozco. No, pero a mí. sí, no, yo no lo ubico, no. Larisa ya registró luego la novia del mundial. Y Lauri. Ya mundial. Lauri Díaz, anda, yo no le veo más. Está medio perfil bajo ese Lauri. Se murió su gallina. ¿Qué? ¡No, mentira! No, sigue elaborando la Le cruzó con la gallina de domingo. Pero realmente con la original era Luana Chamorro. La original madrina del Olimpia era Luana Chamorro. Ah, en Olimpia sí. Sí, Luana era. Sí, y en la de Cerro era... Salva. Ay, Gloria no estoy Jara. acordando. No, Gloria era... Jara, Una de HR también era. Ay, no me estoy acordando. Y eso no comenzó justamente por los calendarios. Cuando iba a haber un clásico era que se hizo y estaba Luana por un lado y por el Cerro. Ana Laura de Ana Cerro. Laura era. Pero antes de Ana Laura No, había. antes de Ana Antes de Laura ya Ana Laura. era Luana Chamorro y la otra... Pero ¿sabes qué pasa con Ana Laura? Ana Laura, ella no busca ser la madrina. ¿Entendés? Ella nunca dijo, yo soy la madrina, sino ella es hincha nomás. Claro. Pero la otra sí ya es autoproclamación, así. Se derrocan a la madrina y se autoproclaman ya, así, dictadora de... Cierto, Edward, acá los poputeños están... la convocatoria de Inglaterra, estilo los Beatles, hicieron de la gran... Acela Gómez. Ella era. Senegal. Sí, A ver, ella bola era. de Senegal. A ver. Papá es el Rey León. Mufasa. Hombre, aparece Papucho. Otaku. Papucho. Era Papucho inclusive. Hakuna Matata. Es posible. Puta, qué miedo. Madre. A la Copa de África ellos ganaron. Así te falta el día. Ana Bankati, Le dijo, necesitamos ayuda. Ana Jambari, Llámalos. Gaidei, Que mil Yambay. Va a llevar la lista, ahí le está dando para que lleve la lista. El Facebook. Al lujo. ¿Cómo lo que ellos por ejemplo, hacen esto y no se... Anina que nosotros hacemos por algún brasilero esto Ah. y Olvídate. Ahí el chamán. Ah, ahí está. ellos son orgullosos de sus raíces. Nadie se ofende, ¿cierto? Ah, Ahí mira. sale la lista. La Ahí va. Yevan Diouf, Yi Bangache, Betendi Chisou, Ismail Jacob, Elhaj Malik Diouf, Crépin Diatta, Antoine Mendy, Khalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakate, Moustapha Mbow, Ilaï Kamara, Mamadou Sarr. Ñidul Baye ak lu mu métti métti. Así ya no entiendo un carajo de ellos. Y allá Medio francés de repente, ¿verdad? francés. Pathé Un Ciss, dialecto. de Ipu y A. Lamine Camara, Bara, Sí, Sakho re. Ndiaye. ñi amul temps Mira el movimiento. Mira Rafiki. Sadio Mané, Sadio Mané. Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, Hassan Diaw, Samina, mina, Nosotros cómo vamos a hacer. Chérif Ndiaye, Yo me imagino, Bamba Dieng, mientras buscamos también el de Inglaterra, para mí hasta ahora es el mejor. El de República Checa de la criatura Sí. de República Checa. ¿Sabe cómo yo me imagino? Alfaro en un motocarro en el mercado 4. Parlante. Tipo el. Compro batería, vieja, compro batería. Y Alfaro ahí. Y. Desde que te vi. Atención, pueblo paraguayo. Los convocados. Olveira. Y ahí comienza. Se comienza a nublar el cielo y caen chipas. Estaba bien, Comienzan a Curi, caer boludo. chipas. Y ahí todito comienzan. Y ahí suena pájaro campana. Trin, trum, trin, trum. Y la gente bailando en la lluvia de chipa y ahí. En defensa. Y ahí comienza todo. Y después ya
vemos raudales. Pero raudal de cocido. Y la gente ya cámara lenta. Y salen todas las madrinas de los... Y salen todas las Con madrinas. Larisa Riquelme al frente. ¿verdad? ¿Entendés? Y ahí... Y después ahí Alfaro saludando, todo en slow motion. Sí. Y hablando de slow motion, Payo Cuba doblado con su novia. Y después yo. Y ahí va a salir Scorsese, va a decir, es cine, carajo. Sí. Yo le veo, pero me huele a que va a ser en el mercado. Yo digo que va a ser en el ¿Qué mercado. pasa? Algo lindo Marihuana y only. representativo, boludo. Sería muy bueno que hagan en el mercado y que En el los mercado. perros se suban en el Motocarro. en el motocarro. Sí. Sí. Que vaya pasando y que cada uno se haya subido. Boludo. Y que se vea ahí la tortilla O sea, cocinándose. Hay así. algo más paraguayensis que el motocarro. Yo creo que el motocarro ya le superó a la carreta con bueyes. Sí. Motocarro en todos lados ya hay. Sí. Pero Se vayan subiendo. no van a hacer en el mercado. No van a Y hacer. el auto chipa también. El auto autito chipa. que se va vendiendo Sí. chipa. Tiene que estar. ¿Qué pasó? ¡Ah! Casen en la Inglaterra. Mira lo que para mí hasta ahora el campeón y después vamos a ver el otro. Just like them because they're English. Do you think? Some people will Que get Joe no se Way. sienten tan ingleses, hey. Jolly English, actually. Yo creo que somos felicesmente ingleses. Y ahí la música de los Beatles. La remera retro de arquero de Inglaterra, papá. Imagínate esto en el mercado. Big Four. La Con música, una la polquita música de de fondo, Marilina de fondo. Marilina. Dale. No, la música de fondo del man que vino ayer. Ahí sale, viste, tipo afiche. ¡Adelante! Adelante. Gloriosa roja. Yellow Submarine, ¿Viste? Onda Yellow Submarine. Boludo. Cine. Che, este tema de Repi Tricky será. Este LSD y Es de TD. Come Together. Mira ahí. Todavía no presentó Argentina. Ahí está. Bellingham, Jude papá. Bellingham. En la fiesta country, pues, viste, en Estados Unidos. Creo que a ellos le toca Texas. Che, no podemos quedar atrás, boludo. Tenemos que terminar. José, tu guión parece que escribió Llanito fumando. ¡La puta! Janiten. El papucho africano, dicen acá. Ya quiero que salgan de Paraguay. Y la madrina de la Popu. Mira lo que es. Mira lo que es, Oye. papá. Yellow Submarine papá. Impre. Yo creo que Argentina va a ser el último. Harry Kane, papá. Con la onda Help. Aguántalo, inglés. Pega este. Sí, boludo. No, Con y España, Palmer. ¿vieron España? Ni uno del Real Madrid, viejo. Sí. Y va a poner no tiene español. También. Hausen. Ya no está más que era. Ese es lo que era fijo, Hausen. Está. Se nota que le aplica un no lo soñé el dictador antes de entrar al programa. ¡Ey! Espero nomás que no hagan un video donde le avisan a los perros por videollamada y es que está convocado así, jazo. No. Ese es tan vos en tu casa. Tan Paraguay. ¿Y cuándo va a salir? Qué horror. La semana que viene es la fecha tope. Pues, ¡Alocho! Yo lo que no quiero ver, ¿sabes qué? No quiero ver, perdona, presidente, pero no quiero ver que el presidente te... Hola, muchachos, ¿cómo están? No. Ay, no. que le reciba uno a uno en el palacio. Claro, pues. no. Yo creo que tiene que ser Mercado 4. A la puta se van. Mercado 4 y Alfaro tirando chipa. Y ahí los perros le ve ahí, Gustavo Gómez. ¡Ya, joder! Y Gustavo Gómez enciso ahí comiendo el asadito. Y se suben al motocarro. Ese tiene que ser. Tony apretando ahí con la secre. La
La Secre vendiéndole a Tony el zapato y todo. La- eso. ¡Epa! Yo sé que para mí que ya falleció nuestro pájaro campana, ¿verdad? Sí, pero está el pajarito Y del tenemos. Bueno, y él tiene que llevar la carta, así la convocatoria de Sí. los jugadores. Y No, para mí sería absoluto cine. Así tiene Si que decir. Kichipoca aparece. No, si toditas las madrinas están maniatadas y no pues están presas. Y no pueden salir. Eso va a ser espectacular. Toditas las ñembos madrinas Y le agregaba ahí a la porrita de... a la rubita. Ah, perdíamos Presa. otra vez. Boludo, no. Con O si razón que ese, te quemaste ¿sabe qué? todo. El motoqueiro de ¿De cuál? Idos. Ah, Ese no tiene que revertir toda la convocatoria, ya está. Ese no, ya O si no. Y que mi amigo Moisés Flor, el Monchi, Ah, papá, ja, ahora es figura de. Vos sabés que por fin se le ocurrió a la gente de marketing ponerle a él, porque yo decía, ¿por qué nunca le usan a Monchi, por ejemplo? Y después usaron su tema, le usan a él, re pegó, man. ¿Qué iba a decir? Me olvidé. Bueno, saludos a la gente. Que no hagan cagadas y después vengan a Guagua a querer explicar lo que quisieron Tipo hacer. Puma. Típico de los marqueteros. Ya me acuerdo. Lo que pasa es que es la arena roja y Porque Quisimos hacer la representación, ¿verdad? Del sentimiento. si explicas, no funciona. No, si explicar no funciona. Sencillo. ojalá que hagan, si es que no hicieron todavía, que aprovechen ahora que están los muchachos, pero hay un problema. Que los paraguayitos son cougua, boludo, y malos jugadores. No sé si van a saber hacer algo facha. No, o sea, es que yo les vi, tienen más onda ahora. Enciso, por ejemplo. Enciso con la publicidad que hizo. Después, los otros que re vienen en cámara, Ramoncito Sosa y Gustavo Gómez para Neslip. Tony es un aviso. No le vi nunca, o sea, nunca le vi hablarlo. Y vos le Yo podés le dar amo a Tony, clases, le pero podés dar es un clases. Vos. Dale clase de vocalización. ¡Epa! Tenés 2 días por ahí todavía. Ahí, el asunto es que si vas a hacer algo bueno, no hay tiempo para hacer. Claro. A no ser que ya hayan estado haciendo, si la idea no tiene algo que ver con su presencia acá, y si ya estuvieron haciendo, porque máximo el lunes tienen que presentar. No, yo creo, pero me parece, yo creo que va a ser Mercado 4, porque Mercado 4 es lo que significa la albirroja. Yo creo que hicieron videollamada y ya está. Pero Paraguayco es mucho más que el Mercado 4. No, de repente. No, Paraguay termina en calle última, boludo. No, de repente, no sé, Julio Enciso cruzando en balsa ya el lago que está hacia su casa. Sí. no sé, Claro, cosas el así. interior del Ramoncito Sosa metiendo bolsa en Puente de la Amistad. Sacolero, ¿entendés? Él, por ejemplo, de Maracaná, ahí que hay mucha banana, cortando un cacho de banana. Sí. No sé. Ramoncito de Maracaná. Gabriel Con Ábalos. Alder Alcides. Alder. Con Alder Alcides. No, tampoco la pavada, boludo. El mundial ya va a llegar. El mundial ya va a llegar. Ese tiene que ser el himno. Vamos a festejar con toda la albirroja. Viste que decir Gabriel Ábalos cruzando el Paraná, por ejemplo, allá en Canoa. Sí. Que es de hacia ahí. Cada uno de Gustavo Gómez, no sé, carpiendo allá en Buricanetá. me gusta. Diego Gómez. Algo Diego así. Gómez cada allá uno en sí. Es Misiones. verdad, cierto. Isidro Pita con los Yaniten. No, Isidro Pita en la olería de Tomatillo donde trabajaba su papá. De cosas así, ¿verdad? Digo yo, no me hice plata. ¡Y Olveira! Nació mucha idea, ya estamos tirando. Olveira tomando mate en Punta del Este. No, ahí frente a la escuela Artigas. Frente a la escuela Artigas. Frente a la escuela Artigas. Símbolo de Uruguay, Paraguay, Artigas. Olveira bacheando Artigas. Exactamente, cosas así. Olveira que tome mate y que uno venga y le dé tereré. Ese está bueno. Eso también. Gatito, ¿qué haría Gatito? Gatito. Pero Gatito es Asunceno. Gatito de Machete. Cheto, sí. Frente al asa. Frente al- Nació en Río, en Cerro. No, yo creo que Gatito en Avenida Quinta. En Avenida Quinta. ahí. Sí. Él es el símbolo de Cerro. Y Orlando Gil, no sé. En San Lorenzo. En San Lorenzo, calladito, frente a la una. Saliendo ahí del Ministerio de la Pública. Sí. Ahí por Che, pero yo legalmente, Salva,
ya nos spoileamos toda la lista de convocados porque ya todos los convocados están entrenando en el panel. Mira lo que dice Mario. La selección, por ejemplo, subiendo al tren, ya que fuimos el primer país en tener locomotora, dice Y cierto. sí, el tema es arreglar un tren. El asunto es a ver si se mueve el tren. Conseguir un Y tren con que... IA no mató truque. Qué pucha. Pero ya nos spoileamos todos, ya todos los que están ahí en la... O sea, lo que nos dan off ya. Y ya no. No van a ir llegando todavía. Hay partido hoy, mañana y el jueves. Y cada uno termina su participación y viene a acoplarse. Los que están en la lista de invitados. Te lo... Para entrar al panel. Falta que todavía controlen su ansiedad. Por ejemplo, yo no le vi entrar a Isidro Pita. Ropita tiene partido todavía. Tiene partido todavía. Pero, ¿qué era que iba a decir? Me olvide. Vamos ya, está casi todo. No, convocatoria. Ah, ese tu quemadura, ahorita te quemó el cerebro tal. No, convocatoria de última hora. Me contó la vez pasada Pipino cómo fue para que sea convocado a la selección, porque no le tenían en cuenta. Y después del partido de... ¡Por Dios, hacelo, Cueva! River contra Racing. ¡Ñatora, ñatora! Sí. Ahí dice, en el vestuario contó, él recibe la llamada. Hola. Hola, Nelson. Qué golazo te metiste, desgraciado. Un golazo. Bueno, te van a llamar ahora mismo de la APF. Chau. Y ahí le convocaron. El Chila. El Chila. Y al toque le convocaron y ahí se fue y ahí salvó las papas. Ah, no, fue porque su mamá se fue a pedir. No, ese fue para que juegue en River. Fue en River. Sí, tenemos la aprobación del Sensei. ¿Qué? Pedriño. Está muy linda la idea. Sí, todos los típicos lugares. Olveira desde la Plaza Uruguaya. Dice. Es la Plaza Uruguaya. Ahí de... Ahí con Stacy, Shirley y Carola. Ojalá que hayan hecho algo así realmente. No, no hicieron. Pero yo estoy seguro que no hicieron. Discúlpeme, ojalá que nos sorprendan, pero hasta donde sé. No, tuvieron 4 no años, le hicieron veo. carajo. Ojalá que no tengo se fe. sorprendan. Tengo fe. ¿Cómo es? Va a salir ahí el presidente Peña. No, la verdad que para mí un orgullo hacer la lista de convocados. El primer convocado a la selección. Hija, no, déjate joder, boludo. No, en serio, no hay que meterle al presidente acá, boludo. Buena onda, ¿verdad? Pero Sí, pero no, realmente no quedaría. que se vaya, que apoya a la selección, que se vaya al mundial, pero... Acá dice Misterio, si hacen un video sí o sí deben llevar a Pedriño Nuevo Pájaro Campana. Yo le contrato al CM Cerro Porteño para la presentación, es un crack, dice Alfredo. Ah, sí, él es muy capo, el ¿Cómo va a CM ser la gala de Cerro. Sí, Pedriño? pero el asunto es que para un material como este no sé, es una cosa. Sí, No, claro. esto tiene que ser director. Filmmakers. Director, Cine tiene que necesita, ser. necesita camarógrafo del carajo, necesita un guionista. un guionista. No es más como antes que nosotros hacíamos así nomás las cosas. No. Tenía la idea, veamos allá poco con una camarita. El único que sigue haciendo así es Elías y cada vez le sale mejor. No, es como el que se fue a hacer la Inara su... Ya está la cortina. ¿De cuál? La Inara Ya, el bloque de Inara. Ah, tiene cortina, ¿no? va a tener presentación. El jueves. ¿En serio? Che, ¿y quién cantó ayer? Amadito Sarabia. Amadito. Amadito Sarabia. Hermoso Sí. tú. ¿En serio? ¡Adelante! Pero no se escuchó y se playaron todos los... ¿Qué pasó? No salió el audio. No salió por YouTube el audio. Vamos a ver. madre, no soy yo! Pero... Y después le pusimos para que vean el video y dijeron, mejor nomás no hubieran puesto. Así que Malos te son. hacen. Malo, Qué sí. malos son los ¿Y perros. qué hizo Popo ahí? O ese que es. ¡Adelante! Quique. ¡Ew! Mira, y si te puso acá. Será, joder. Estoy con diarrea, ¿cómo será? Ariel, ¿puedes subir más el volumen? Dice acá Ore. ¿Eh? José alias Suzuki Pio, dice No, Rodrigo. Marineris. Sería lindo que la lista convocada para hoy tenga una temática recorriendo todo el país en los sitios más importantes, tipo Represa, Itaipú, San Cosme, Damián Basílica, Mercado Dale, Juárez. ahora en 2 días van a hacer eso. En AU. La selección subiendo al tren ya que fuimos... Ah, este ya leímos. ¿Cómo Pio Ábalos? Dice Larisa. ¿Quién es Ábalos? Gabriel Ávalo. No sé pero si Larisa dijo. Yo creo que los jugadores deben estar en Cacupé y Pedriño tiene que llevar la lista desde Curuzú Peregrino. mira. Caminando. Ahora juega Termina el Dani mundial, Bañito. Es sensei, papá. ¿Qué de Pedriño? Espera, si el motocarro de Alfaro para en el mercado y Moncha le ayuda empujando. Dice.
Tiene que estar toda la personalidad. ¿verdad? Te juro. Parece esa onda chupi ya en pedo donde tirar las ideas a los puretes, pero ninguno se hace. ¿Viste? Vamos a hacer ese, vamos a hacer. De las cores, cuántas cosas íbamos a hacer en pedo ya. Silvia cuando llegó y dijo que iba a hacer un bloque de no sé qué. Yo tantas cosas ya prometí a los chicos, la verdad. Que va a Pero yo cantar. estoy bien acá. No, estamos bien. Porque si yo hago mi bloque, ¿quién va a estar acá para debatir? Lo que verdad? pasa es, el sábado estaba yo con mi whisky. A la puta, no era vino. No, El eso fue domingo. domingo. Joder. Por Viaco X. Un etanol solo. No, y lo que pasa es que Carlos Chogón no había escuchado lo que el dice este domingo, gordo. pues, el domingo nos juntamos parte de los Ayala. Mi tío Sergio con papá, tía Epa, Ana. se pone muy. Lo- Ah, vino el tío Sergio, po. No, pero no, tío Sergio de nuevo no le conocen. Yo el que pues me puso el nombre polaco Tembo. ¡Epa! Y porque yo cuando antes, Hombre, yo, era te rubio. juro que yo antes era rubio. No, déjate, joder, ya está. Le voy a, Bueno, le voy a sí, pegar porque mamá. Luis Troche también era rubio. Sí, ¿tú yo era crees? Vamos, rubio. Luis, sí, es castañito. Y entonces, Ya porque que me tío rubio, yo mi un tío Sergio me tentaba, "Ay, polaco Tembo", ¿entendés? Entonces que ella en polaco Tembo. Y yo, bueno, me quedé ahí, comenzamos a chupar, me regaló tomate cherry porque es ingeniero agromono, todo. ¡Epa! Y el viernes yo estaba, el sábado, yo estaba whiskeando y solo con mi whisky me di cuenta de algo, que el streaming es tipo AM. ¿Por qué? Sí, y porque se habla. No, es que AM con cualquier estupidez habla, no es solamente noticia. Se habla de cualquier boludo, eso, todo, y no tiene que haber bache. Y ahí no, se habla. Este es el nuevo AM, papá. Sí, Y la misma cosa los programas ahora de AM que se pasan por streaming. sí. Solo que sin la rigurosidad de ser políticamente correcto. Claro, y la Vamos todos. música. claro. Y el bloque de Ainara era M también, ¿eh? Ahí no se habla. Amplitud modulada. Amplitud modulada. AM, Amplitude Masturbation. Chicos, Muy parecido a AM. Por eso la FM todavía no se está ayornando con el tema del streaming y no se va a ayornar luego. Se intentó hacer. Sí, no funciona. No funciona. El tema es que ¿qué no hay... cosa? ¿Qué cosa? Que en la FM hacer esto, streaming. Ah, no. Es muy difícil. No funca todavía. Le saca luego la esencia. A la AM mismo le saca mucho la esencia de este tema de que se transmita por televisión y por streaming un programa deportivo. Por ejemplo. Cuesta todavía mezclar lo que es tele con radio o streaming con radio. Pero ya con tantos años que ya se viene haciendo, primero se hizo tele y ahora casi todo hace también por streaming, como que ya va acostumbrándose la gente, por sobre todo, los periodistas y también el público. Pero la FM es imposible. No, Sí, FM. o sea, es lo que es la visión, digo yo, porque cuando empezó esta onda de poner cámaras en las cabinas de radio, yo me acuerdo que Junior nos dijo, acá ponen una cámara y se muere nuestra esencia, dijo, Sí, ¿verdad? así mismo. Y él batalló muchísimo y Popular no tiene esa onda de... No. Y vos sabés que increíble cómo las otras radios parece que le apagó un poquito el tema de la cámara. Sí, no, la cámara te apaga mucho. Era la magia de la radio, pues. Lo que pasa es que si vas a hacer una FM en streaming, vas a tener que usar como base tu streaming que salga por la FM. Porque el video que va ahí tiene que ser la música que sale por la radio. Claro. La publicidad, cuando va una publicidad acá, tiene que ser, si está saliendo Belcan, tiene que ser el Belcan también en la... aparte de un trabajo mucho más... Y lo que hacen ahora es, va la publicidad en la radio y en la tele va un videoclip. por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, en la FM, muy loca es la FM, por lo menos acá en Paraguay, porque todo el mundo dice, no, pero Spotify nomás, ya los perros escuchan. Bola. Los perros quieren escuchar si hay tráfico en qué zona, si va a llover, si no va a llover. Quieren sentirse acompañados, tipo, Boludo. hoy va a pasar esto. Mis oyentes ni os cuentan problemas y los otros traen carajean porque es cornudo, porque... Les encanta mandar audio de WhatsApp. Sí, terapia del grupo ni... Terapia de grupo. Y así, y máximo 10 minutos hablar. Después ya los perros. Sí. Venga, tú, música. Sí. Después ahí ya viene el otro. Spotify. El WhatsApp le reemplazó a la línea baja y al Messenger. Sí, ¿Te acordás del exacto. Messenger y se mandaba? Un zumbido. Así era antes. Tengo mensajitos en Twitch, chicos. Vamos a ver.
¿Le parece? ¿Qué hora pico? 10:40, pero seguimos. Qué rápido, ¿qué pasó? Bueno, está pasando rápido. Linda esa muñeca. Ah, momento de hablar del terererupá, demonio, con Don Vito. Me gusta tu Vito. Juan, me encanta la animación de Don Vito. Eso Está nomás muy quiero decir. buena. Está muy genial la publicidad de Don Vito, la animación. Mira la empanada, el pancito del picante. ¿Qué más querés, papá? Cuando entra la albirroja, entra la emoción, entra el grito, entra la familia, entran los amigos y entra Don Vito. Don Vito. Don Vito presenta su alianza con la albirroja y sale a la cancha con sus 3 titulares. Don Vito, pancito y picantito. Este año cada partido se vive con más sabor. Entra la albirroja, entra Don Vito. Don Vito, rellenas de historias. Señor. Y ya estamos con el tereré con Santo Tomás. Santo. Arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Encontralo en tu punto de venta más cercano en las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Sí. Santo Tomás, el primero es para él. Señor. Y quiero hablarles de personal. Este es en el súper, en la ofi o en la ruta. Podés mirar qué pasa en tu casa desde el celu. Así de fácil con Personal Smart Home. Cámara con Wi-Fi con sensor de movimiento y sonido. Ahora podés estar en tu casa aunque estés en otro lugar. Descarga la app desde la App Store o Play Store con Personal Smart Home. Sí, señor. Hablando de personal, se vienen cositas, papá. ¡Epa! Acá, viste que no es oficiante, van a ver una publicidad con una voz Particular. familiar. ¡Epa! Y ahora, momento de cuidar moralito, Carloncho. ¡Carloncho, despertate! ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan, sanos por dentro, bellos por fuera. Está ganando Dani Vallejo a Cameron Norrie. ¡Epa! Ganó el primer set, Dani 7-6, tiebreak de 9-7. Ahora 2-0 el segundo set. Dani Vallejo en su debut contra Roland Garros. En Roland Garros, contra Cameron Norrie. Al número 20 del mundo, papá. Número yo al mundo 20 en la preclasificación. Empezó bien. Ya se sabe. Que venga Pipino a contar la historia del gol a Racing. Porque Nunca contó. algo tenemos que hacer de cara al Mundial. Saludos a Inara, dice Pedriño. ¿Qué? ¿Qué dice? Elías Tembopiré dice, arroba Elías Tembopiré. Hola, soy nuevo y soy vegano, pero de la cintura por abajo sí como carne. ¡Epa! Tembola Él eres. no es nuevo, él ya llegó a escribir Ya alguna estaba vez. así, escribía Tempo mucho en Pire. Twitch. Elías. Bienvenido, Elías. Acá somos inclusivos. Suena muy despacio el volumen, dice. Es cierto lo que dice Salva. Pero ese dice, es en el cable. Vos sabés que yo ayer justamente ya me habían dicho y probamos y salimos mucho más bajo que los otros canales que están al lado. Sí. Vamos a ver, eso es algo. Eso hay que avisarle un poco a... Elías. Técnica. Yo no estoy diciendo nada. Igual vale. Che, vamos a hacer que mucho vamos a laburar ahora en el mundial. O sea, yo ahora me voy a desconectar mañana, mi último día. Ey, ¿vos venía hasta el viernes? No, hasta mañana nomás. ¿En serio? No te vas a ir, no te vas a ir. No te vas a ir. Ponemos ese audio, Ran. No te Te vas a ir, no te vas a ir. ¡Demonio! Hasta viernes. No, me estresa. Que picó lo que hambre, decir. Al final, ¿cómo va a hacer lo que quiere? ¿Pasado? ¿Eh? ¿Pasado? ¿El asado? ¿Qué? IA. Ah, y no, y a mi vuelta. A dejar el video para tu vuelta. Clásico quedamos con Ani. ¿O no? ¿Ganó? No. ¿Cuándo, verdad? Dijiste que ibas a hacer asado. Mañana, bro. Mañana. No, para mi vuelta, ¿verdad? Ah, desligate nomás ya de eso. Del asado. Te está hablando tu jefe, te desligas ya y te No, vas tranquilo. Te vas a ir, no te vas a ir. Ani no es tu jefe. Yo le voy a decir a Ani, yo ya hablé todo con Ani. ¿No te contó? Yo estaba con ella cuando hablaron. Sí. Ah, no te pidió Y yo te permiso. dije, hola hijo, te dije, vos no me saludaste. Estúpido. No, no me saludaste. Te pido de tu hijo y tu jefe. No, Ani es mi jefa. Ah, Ani ella es. me dijo ella a mí, José, vos directo conmigo. Yo le digo a Elías, sí, nomás, pero vos directo conmigo. Parece que agencia Pero, espera, on, agencia ¿cómo? off. ¿Vos sos el Argel y Ani es la buena o cómo viene la mano? Ani el Argel. Sí. Ah, y Yo vos soy sos el el bueno. Hija. Ani, De hecho, yo le dije a José, o sea,
cuando me tiraron la idea, o sea, en la reunión, cuando tiró la idea el director, yo dije, pero va a ser complicado reunir gente. Y para José también. Hola, jefa, seguro, ¿cómo estás? No, tranqui, acá nos estamos riendo con Elías. Entonces yo le Mañana dije, y el asado, jajaja. y que me avisen nomás, vamos a organizar algo, no sé, yo me puedo ir a su casa si quiere y le ayudo con el video. Sí. Entonces después le sugerí que haga un asado y íbamos a utilizarle a Domingo y eso, y para hacer el video que tiene que hacer. Sí. O sea, sí, complicado es. Yo grabo mucho asado de eso también. Y a veces sola hago y así dan ganas. Pero para él quiere hacer después de su vacaciones. Yo voy a hacer... No, y voy a hacer... Porque ya no tengo más tercer tiempo. Mañana, a la noche, asadito, demonio. Sí. Mañana. ¿Quién juega? Venía con Olimpia. ¿Olimpia? ¿Qué Mañana, juega? Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Con la soda aquí. Cerro el jueves. Felicidades, Club Olimpia, campeón de la Copa Sudamericana 2026. Felicidades, Rubio Ñu, que vuelva a la intermedia el año que viene. Nosotros Hijo de vamos a volver puta. a la intermedia. Inútiles. Vamos a tocar tambo y después volvemos otra vez. De la pasada me echaron en cara Traída. unos hinchas de Rubio Ñu. ¿Qué te dijeron? Ay, vos tirás mala onda a nuestro club. Y se están haciendo mal las cosas. ¿Qué querés? ¿Seguro vos sos pariente de algún dirigente? Y no le dije. Te calentaste. Sí. Te Que vos calentaste. seas, amigo. ¿Y qué te dijo? ¿Eh? ¿Qué te dijo? Cállate, hincha de resultados. En la web de la Resulta lo que tenemos. Ni resultado. ¿Entendés? Pero, ¿sabes qué? Por más que descendamos, nadie me va a quitar lo del año pasado. Lo del año pasado fue para mí mágico. Por eso a mí me chupa un huevo. Solamente me dolió cuando perdimos contra Tristedense. Después ya miró. Les culearon. No, pero ese 1-0 me dolió. El 4-0, vos sabés que ya miró. Chile está yendo Nadie bien a Trinidense ahora. Nadie me va a quitar el año pasado estar con mi sobrino, mi viejo y mi tío, verle ascender. Y otra vez mi vieja, después de 40 años, se fue a la cancha y le vio campeón. O sea, alzar la copa. Y se fueron a una Los fiesta. reyes de la intermedia. Se fueron a una fiesta también. Ay, nos fuimos a una fiesta otra vez. ¡Epa! Donde papá fue socio vitalicio. Ya está, podemos tocar tambo y nos vamos. Pero sí le vamos a ganar a Olimpia en el clausura. Pero ganó Dani Vallejo, se retiró Norri. ¡Vamos, carajo! Ganó Dani Vallejo. ¡Vamos, ¿Cómo queda así la cosa, Y Salvador? ahora clasifica Pasa a segunda ronda. Vamos a ver contra quién va a jugar después. ¡Qué locura! ¡Qué bien, papá! carajo! Bien ahí, Porque- Dani Gallego será. Qué importante tener visibilidad en el tenis también, boludo. Qué puta. Después de cuánto tiempo, boludo. Con eso nomás, quién sabe cuántos puestos más va a subir. Claro. Vamos a hablar. No, estoy hablando con Elías nomás que me quedé Yo ni siquiera colgada. hablé, boludo. ¿De qué? Yo acá me quedé colgada yo, porque estoy como esos bebés que quiere hacer pipí y así su cara. Andá a hacer pipichín. Andá a hacer pipichín. Permiso, profe. No, pero Salva, en serio, Ramón Delgado fue el último tenista Ramón, sí. que nos dio visibilidad. Después no tuvimos, después cuántos años, boludo. 16 años. 2010 la última importante, de Ramón, bro. Sí, 2010 fue la última Ramón fue el vez que le ganó a Pete Sampras, ¿verdad? Sí, en el 98. Gran. Un Roland Garros. ¡Qué locura! Qué importante, boludo. Ojalá. Joshua Sastre el fin de semana, boludo. No, pero tuvo. No, pero le cagaron también ahí en el... No, está lo yendo bien. El Lica. sábado en las PRI le chocaron. ¿No viste que hizo un gesto así? Las Ahora, y el y domingo uno- le sancionaron. Estaba cuarto y terminó 12. Le mandé a Sol un reel de... Acá está, le voy a enviar, por favor. Vean lo que es una locura. Este Mita y Kimi Antonelli. Y le hicieron una comparación con Ayrton Senna, el parecido y los gestos que tienen ahí. Pasé al grupo. Impresionante será lo que es. 19 años que tiene el Kimi pendejo. Andrea Antonelli, Sí. puntero del campeonato de Fórmula 1, 19 años, boludo. Ay, ya, voy a comprar mi remera de Mercedes para irme a la Tenés playita. plata, ¿eh? No, Mira que no es barato. no. Le calla, compra cada vez que compra. ¿Qué tanto me costó? Y vos comprás, le digo. Puta, lo sacan cara, le digo. O sea, ya le digo, no más pueden comprar acá en Paraguay, No, pues son no. los únicos que tienen plata. No, ojalá. Botan de show. 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 Mira, mira.
tengo mensajitos en ¿Qué dicen los tucheros? A ver. César Iván dice, Ariel, alza tu volumen. Ya me digo 1000 veces y no se le sudan. Ángelo Minata dice, Jaupey, ¿por qué un jorobado no puede estudiar para ser abogado? Porque no estudia derecho. ¿Por qué tendría que estudiar derecho? Sí. Está sonando normal acá. Yo escucho en mi teléfono. Mira. Está saliendo todo bien. Seguro, no, ¿sabes qué? Muchas hace rato veces bajísimo salió. la operadora de cable pueden ser. Eso sí, pero en YouTube pueden estamos ser bien. la operadora de cable. Luiso 995 dice, Suele sí, salir más fuerte en YouTube. Sí o Este está sí, al máximo Chanti. y apenas escucho. Cora, abuelo, ya. Sí o sí, Chanti va a aparecer en el audiovisual, dice. No. Chanti Figuretti, sí o Santi. sí. Para mí que le van a poner sí o sí, le van. Bueno, evitemos hablar de... Váyanse a Villamorra Sí. si quieren tirotear. Atendé. Para los fans de Fórmula 1, los fans de Ayrton Senna. Vos que sos fan de Ayrton Senna, Salva Casambo, este reel que subieron los muchachos. Atendé esto, la comparación. Las mismas poses que tiene. Ay, mira. Tiene aire de Ayrton. Aire. Senna. Sí. Ay, hay ¿Y que Ayrton ver. a los cuántos años de los campeones? ¿A los 20? No. ¿No? Más grande. Más grandecito. Y este mitad ya está a punto de salir campeón ya. 19 años todavía no tiene el registro de conducir para conducir por las calles. Pibe. Hay que hacer uno tuyo así con Jon Snow. O con Kellenbu. Realmente tiene ahí. Tiene aire de escena. ¿Eh? Con los tres podemos hacer Kellenbu, Jon Snow, Ayala. No, ¿sabes la plata que se necesita para estar en Fórmula 1, gordo? Seguro. Muchísima plata. Porque supongamos que Joshua gana el campeonato de Fórmula 2. No importa. Tiene que estar los millones de dólares ahí. Joshua va a Entre estar- 5 y 10 millones de dólares hay que Pero poner para competir en Joshua Fórmula va a 1. estar en Fórmula 1, eso seguro. Pero eso es lo que te digo. ¿De dónde conseguí el dinero, boludo? Y se va a conseguir, vos pensás que todo tiene su porqué y su para qué. El gobierno que está apoyando a full el World Rally Car, el presidente de la FIA está enamorado del Rally del Paraguay y todo tiene su porqué. Ya fue invitado el presidente a la premiación de Fórmula 1 de automovilismo. De la Va a FIA, de la estar- FIA. Y por el talento de Joshua también va a estar. Por algo que ya está en la academia de Pero Mercedes. eso es lo que te también. digo, eso es lo que me contaron, pues una infidencia, que por más que tenga talento, tiene que estar la plata. Y va, pero va a ver, Pero va a conseguir. va a conseguir. go. 8 millones de dólares. Y me digo, ¿Cómo le ya hace? Toto Wolff que ya le fichó todo, Joshua que va a poder. Ya está. Ojalá, boludo, ojalá. Pausa. Dale. Enseguida va de no pensé pasar por esto. Rompe, se rompe el duro, raca, taca, taca, vamos rodando, que show, saca, saca la fiera. Los quedados se van para la siesta, en este parecemos lo que quiera, pues los duros estamos en la fiesta, despierta. La rumba está buena, morena, echa paca, paca, zumba con todo lo que tenga y ataca, taca, rompe, se rompe el duro, raca, taca, taca, vamos rodando, que show, dale, paca, paca, it's so good, cause I'm so hood, tú no me gata pa' que Tiger Woods, I'm so hot, ilumino el spot, fresh and clean y seguimos en el top. Baby, no
baila guilla. Me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Denle espacio a los refuerzos. El dúo de la historia. Me la guilla, me baila guilla. Me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Con el capitán Gambel. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Pégame ese candeja y abusa. Hazme usa, tu mirada conmigo se cruza. Rompo interior, ella ya no usa. Se emborracha y se quita la blusa. Me encanta, frontúa cuando se adapta. Cuando siente pasión y se jala por la maranta. Linda de noche, linda cuando se levanta. Debajo de la manta. Ella lo baila pegado, 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 pegado. y el mahón Bien apretado. Pegado, pegado, pegado. Che, Quique, ¿alguna vez vos estando en la cancha le puteaste al árbitro? ¡Tera, core! Muchísimas veces, boludo, siempre. ¿Quién no le puteó al árbitro? ¿Quién no le peló el dedo del medio? ¡Qué puta! Y hoy... Ah, cierto, Elías no. Pero porque todavía nomás no tuvo el full experience. Pero vos jugaste al fútbol. Él es falso. ¿Cierto? Y ahí no le puteaste nunca al árbitro. Acá vos te vas, Exa, te va fútbol del interior, te va fútbol de primera, ascenso, lo que sea. Acá lo. Va, profesor, va, profe, va, en esta, vos con el profe, Yo Y me la besaba- señora- Yo me besaba con él del partido. La señora... ¡Árbitro de puerco! ¡Ella juega la gente! ¡Puerco! Hoy estamos con una víctima de eso, pero que tuvo una muy buena idea. ¡Epa, Pope! No. Bumba, bimba. Pope fue árbitro, ¿sabías? No. Sí. Canalizó todas esas puteadas en likes y views. Estamos con Jonathan Jiménez, el que se sigue haciendo viral por sus videos arbitrando y los perros acercándose ahí cara y cara. ¿Cómo te va, Jonathan? Bienvenido, nuestro referee. Todo tranqui, ¿cómo estás? Yo tranqui, pero vos estamos tranquilos, ¿no? Y ahora sí, tranquilo. ¡Cobrame la falta, carajo! ¡La puta, yo la cobraba de árbitro! ¡Qué loco! Ni ahí no está mal para mí. No, ni ahí. No, Tranquilo, ya muy boludo. acostumbrado. ya. 12-8 ya. Che, ahora, Jonathan, te consulto porque a mí me salta en el feed, en el algoritmo, me saltan tus videos. Se te acercan, uno es peticito como Ayala, no hay problema, pero después se te viene un mastodonte y ahí, no. ¿Vos pensabas algo de defensa personal y eso por la duda? Sí, algo sé. Sí. Algo sé. Estuve practicando, sí. O sea que, no, es que te vas a quedar quietito y pegame. Viste, hay muchos árbitros acá que ligan de repente. Claro. Igual no es bueno reaccionar. El árbitro tiene prohibido reaccionar, o sea. ¿En serio? Claro. Es mejor recibir y quedarte quieto nomás. Porque Yo después no no vas a sabía poder eso. hacer nada legal. ¿En serio, Jonathan? Confirmo eso. No pueden, o sea, ustedes tienen terminantemente prohibido reaccionar. Terminantemente prohibido. Qué loco será. Y bueno, y los perros ahí, ¿esto qué es? Fútbol de Exa. Es acá en la cancha de Es Recoleta. Recoleta. ¿Y qué? Exa, peor. Exacto. ¿Y cómo hacer esas tomas, Jonathan? Y en la cámara, la body cam. Exactamente. Con Tengo una una bodycam. GoPro que me compré y me pongo por la cabeza. Ok. Primero me ponía por el pecho. Pero ahora me pongo por la cabeza porque así ustedes tienen la misma jugada que yo. Claro, el POV, como se dice, Point of View. Che, ¿y vos te inspiraste en nuestro policía tiktokero o no? Porque él Sí, también le- hace algo parecido. Te veía José mucho, Jiménez. sí. José Sí, te Jiménez. veía mucho, sí. Mira un poco, será. Pero ahí ya en Europa se estaba usando de repente que el árbitro tiene la cámara. Se utiliza de repente para meter en la transmisión. He visto muchos comentarios que este es mucha más calidad que ¿En este. serio? Pero obviamente porque este es una enorme. Claro, olvídate. Pero Me fui a laburar en la campaña y me dijeron, sacá tu antena parabólica, profe. Pero vos compraste nomás uno grande o igual hay chiquititos que sirven. Empecé con unos chicos, pero no es la misma calidad. O sea, no. O sea, tiene que ser grande. Sí, tiene que ser. ay. Ponemos audio, a ver si tenemos audio para escuchar, porque... Ahí está. La cara, la cara. Puras, amigo, vas a jugar La todo lo sombra. que tienes que jugar, vas a jugar. Todo lo que vas a jugar. Estoy hablando bien. ¿Por qué hablando bien? Te estoy hablando bien.
Hace 3, 4 veces están haciendo lo mismo. Muy bien. Decí una palabra más. Decí una palabra más. Bombero. ¿Viste la cara? Que capitanes me hablen, dije. Qué miedo. No. Igual ahí hay uno que el arquero me dice menos TikTok, profe, y le saco Ah, sí, yo vi ese, el que se me saltó. Ahí está, menos TikTok, profe. ¿Qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? Tengo un jugador tirado y jugó tarjeta. Acá la pelota. ¿Qué pasó, arquero? ¿Qué me dijiste? Menos TikTok. Menos TikTok. Demasiado quería salir en el TikTok. ¡Epa! ¡Carlos Amarilla! Va a salir en el TikTok, mira. Dale, Este jugador. Y ahí, maricón le dice. Afuera, al freezer. ¡Roja! Maricón me dijo, maricón me dijo. No, maricón me dijo. Maricón me dijo, papá. ¡Ah, re Maricón me dijo, riguroso! tengo grado, papá. Maricón me dijo. Ahí se te iba el tipo. Escuchá la hinchada. Profe, ja que te va, me doy rápido la vuelta. Te va ahí. Fantasma. ¿Cómo dice maricón? Maricón me dijo, papá, no puedo. Y bueno, no. Está permitido eso. Gran promesa fallida de Olimpia, la sombra. En ningún momento me puede decir chiquitito. La sombra Morocho. Benítez. La sombra venía. Diego Benítez, boludo. ¿Qué partido es este? Son exas en Recoleta. Justamente para este viernes me iban a contratar de vuelta, pero no. Después, che, pero es simpático, Jonathan, porque los perros del Exa son los que más putean. Le sacan, o sea, es tipo una final de la Champions, ni en la final de Libertadores putean tanto. Nah. Los perros del Exa tienen cero paciencia. Andan en Ñemby, en esos torneos del fondo donde se juegan en la arena. Parece fútbol de playa ahora. Ay, ¿en serio? O si no, en J. Augusto Saldívar. Ahí es 10 veces peor que esto. Ahí es peor. Con razón, insoportable. Hacer una final en Luque, en una cancha así, en una plaza de arena. Eso. Aparte que hay varios jugadores, la competitividad, esa no perece, ese Yargel lo irá. Y la gente, el público. Uno lo que el público incita a lo que eso. es el- Pero ¿y cómo vos te regulás y después de salir de que tenés mucha presión, te putean Sí, mucho? pero cuando empezás recién es así, te vas muy presionado, te acostás así, escuchas todo, profe. Pero ahora ya no, ahora ya es mucho más tranquilo, ya sé manejar eso, es mucho más tranquilo. Jonathan, ¿te llegaron a pegar ya? Sí, ¿Sí? pero en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? ¿Qué colectividad paraguaya? Pero que te Arbitrando Buenos Aires. No, yo estuve viviendo en Buenos Aires mientras entrenaba artes marciales mixtas. Estuve arbitrando, ahí aprendí a arbitrar. Y ahí fue donde lié en un fútbol de 8-8. Entre los 8 me pegaron. Allá en Gendí. Ahí es donde aprendiste a manejar tu serenidad, entonces, con las artes marciales. Porque las artes marciales te da eso. Sí, estuve peleando para el Doña Castro, no sé si le ubicas. Estuve haciendo pelea por cinturón, perdí por punto todo. ¿Cuántos años tenés? 25. Un pibe, boludo. La sombra Benítez jugó en Carapeguá, dicen acá. Carapeguá, Olimpia. Bueno, Olimpia, promesa eterna fallida, Olimpia. Pero los exas Promesa fallida, exactamente. Los Exas son súper jodidos. Y hay muchas promesas fallidas en el EXA. Y ahí Ellos se es donde ellos se creen jugadores y... ¡Shola! ¿Verdad? No, Las frustraciones que lleva ahí. No, claro, porque muchos famosos se lesionaron por el camino, no llegaron a ser profesionales, otros llegaron a ser profesionales, pero la noche le fundió todo. Pero ¿sabes ¿La dónde rodilla están o la mujer? La rodilla o la mujer, exactamente. Ambos son ligamentos cruzados. Y vos sabés que donde hay fútbol premium, veo, en los torneos de los clubes así, SID y eso, estaban Mago Alvarenga, estaban Monzones, ahí es otro level. ¿Arbitraste también ya ahí? No, ahí todavía no. Igual hace poco que estoy por acá por Central. ¿En serio? ¿Vos hacia dónde Hace estabas? un mes por ahí. Ayer llegué de Encarnación, también me fui de visita. Soy encarnaceno. Ah, Encarnaceno, mira. Allá es donde arranqué con la camarita. ¿Y quiénes putean más, los jugadores o los familiares? Los familiares que... Y la gente de afuera sí, pero a ellos no le puedo hacer nada. O sea, Pero en el fútbol del interior, lo más jodido de todo son las cuñacaraí. sí. La cuñacaraí Sí. es la que más O insulta. sea que ya me tocó trabajar de asistente y te tiran agua, te escupen. De todo te hacen. Te maldicen. te hacen brujería. Acá te pregunta Calva, ¿quién es tu árbitro favorito? Juan Gabriel. No, hombre, Benítez. Ese es cantante. Había un árbitro muy conocido
que fue el árbitro que fue más popular, más famoso, Pierluigi Collina. Pierluigi Collina. Que fue tapa de Pro Evolution. Fue el Tenía único lo- árbitro tapa de un jueguito de fútbol. Cara de A mí me loco, quiso lo llegar la tenía. locura de pelado. pelarme para parecerle a él. ¿Eh? Es muy... o ¿Le sea, soy muy conoces al fan que de- te dio? sí, Pero la sí. cara de loco, que tenía. Así así. su Cara de ojo. loco. ¿Y qué, Pierluigi qué opinas Collina. de las mujeres en el arbitraje? ¡Eva! No, ¿te gusta el desempeño femenino en...? Estuve viendo, me fui la vez pasada acá en el Comité Olímpico, me fui a mirar y bien. Pe- Pero los perros, o sea, los jugadores profesionales o amateurs, ¿le respetan igual a la árbitro o le pasan siendo mal negativo, educados? No. No le respetan. Le pasan por encima, sí. ¿En serio, po? Por eso vos no ves muchas mujeres arbitrando. Yo no Partido de podría. hombre. Imagínate ahí roja. Igual- ¡Andate a la cocina! Igual vos sabés que ni en partidos oficiales, o sea, de APF, la Igual- mayoría arbitran mujeres, partidos de mujeres. La Y mayoría. así tiene que ser. ¿Qué? ¿Para qué Pero... Uno lo que a los perros no les gusta que le arbitre a una mujer. No, ya le- demasiado ya que en tu casa te maneja una mujer. Imagínate que en mi casa me dice Sofía, luego ella me dice una palabra más, roja. Amonestado. Claro, yo ya doble amarilla tuve por este. ¿Y hace cuánto te dedicas al arbitraje? Y hace 5 años más o menos. Ya profesionalmente. Sí. ¿Se El- puede vivir de eso, perdón? ¿Se puede vivir? Sí. Yo estoy viviendo esto. Ah, Bien. me encanta. Elías está calladísimo y así. ¡Epa! Él quiere que le saquen tarjeta roja. Estoy pensando nomás cómo influiría, por ejemplo, el uso de esta camarita en el fútbol. ¿verdad? Es que ya se, pero ya de se implementó verdad. una, Se ¿no? implementó, pero no. En la Bundesliga. Pero no sé, siento que por un lado pega porque ves tipo, a ver... La visión del árbitro. Exacto, y le tenés tipo más cerca a los jugadores y demás, y no tanto de lejos. Pero no sé si sería bueno para ellos que nosotros escuchemos lo que dicen. Exactamente, justo eso cancha. te iba a decir. La vez pasada me fui en la cancha triniense contra San Lorenzo. No se dice esa palabra. Me fui... ¿Cómo dijiste hoy? Es triste, dense. Tristemente. Me fui a arbitrar y estuve muy cerca de los asistentes. Y vos sabés que como los jugadores le dicen de todo al árbitro. Le tienen como quieren los árbitros. Y yo creo que esa parte no quieren mostrar. Sí. Es poner. No, Claro, porque hay veces que por lo que te dicen, nomás si le vas a echar a todos, le vas a echar. No hay Pero- partido que termine. vos sabés que Exactamente. yo una vez me discutí con un señor ya de edad, ahí en la gradería de Rubio. Pero porque, atended, antes de comenzar el partido, viste que vienen los líneas a controlar la red. La red. Y ahí cuando más está, y ya se acercaba el señorcito. A ver, el cobra por árbitro te embolo. Y yo le digo, "Shh". Así que luego de entrada ya nos va a marcar y a propósito nos va a cobrar mal. Exactamente. No, pero el cobra por y le miraba al árbitro. Y yo ahí, fuerza, profe, fuerza, tranquilo, profe. Porque de verdad, me vas a decir que no, Como yo el no- hincha Yo ahora voy a utópico, decir para que el escuche hincha que mucha no gente. mutea, que tira buena onda al árbitro. No, y yo para que nos cobre Bien, profe, bien no, cobrado. Profe, tranquilo nomás, Excelente. profe, tranquilo nomás, profe. Fuerza, vamos a cobrar bien, vamos a cobrar. Pero verdad que los árbitros le marcan al equipo donde ya le dicen, ay, cornudo, y cosas. No, si es de parte del público, no. Pero si viene el jugador mismo a hacerse el prepotente, a querer ganar de guapo, ya se le marca a ese jugador, se le marca al equipo y todo ya se le marca. En vez de venir y decirte bien las cosas, por ejemplo, para que yo te pueda tratar mal, o por ejemplo, me equivoqué con vos, viene y te dice bien, profe, te equivocaste. Bueno, ya tiene uno a favor, ¿me entendés? Pero si viene ya, pero, profe, vos cobras todas más, bien. Ahí ya luego no te dan ni... Yo, por ejemplo, no aguanto, lo le targeteo y la Targeteo. próxima que me hablaba... ¡Maricón! Es una regla que cuando uno juega de local, tipo, se le trata, o sea, tienen preferencia para los jugadores de... No, negativo. ¿No? No. Ah, que el árbitro es No es ni- localista. él No dice. hay ninguna regla, pero, o sea, siempre llevan en cuenta eso que, por ejemplo, el equipo local siempre juega mejor en su cancha. Y entonces... Rubio, eh, ¿no? Juega mejor en su cancha. No juega bien en ningún lugar. Siempre le culpan al árbitro, el equipo perdedor, por ejemplo, pierde el visitante, el equipo perdedor te va a decir, Porque el no, árbitro, vos ajá. estuviste a favor del equipo local, que hay mucha localía, entonces va por esa mano. Y dice, ahora, ¿qué opinas del VAR? A muchos no les gusta el VAR. El árbitro. A mí me gusta. A Hay mí me- cerveza, a hay mí la- whisky, No, hay vino, hay una barra, La música, hay el música bar no me pendeja. corta. Ah,
¿Qué tal, Pio, el VAR? A mí no me gusta. ¿No te gusta el VAR? No me gusta. Ya dije en varios programas también que no me gusta, que a mí me gusta el fútbol de antes, donde el árbitro tenía decisión propia. El árbitro hizo asistentes. No, no lo otro. Hoy, por árbitro. ejemplo, hoy día vos te vas a ver un partido primera, desde la grada, obviamente. En la tele no se ve mucho, pero desde la grada vos te vas y el árbitro tarda 4, 5 segundos, 3, 4 Sí. segundos en tomar una decisión. Entonces, depende mucho del VAR, de lo que le dicen ellos en cámara. No depende No depende más del árbitro. de su decisión. Falta, por ejemplo, en el área no te va a cobrar. Espera que le avisen. primero que le avisen. Ahora, me leí la vez pasada que la pelota del mundial se carga. Se carga. Porque tiene los chips para ver si es que hasta el cordoncito. Viste, qué locura. No, la No, se cura. va naturalizando todo, pero yo por ejemplo suelo decirlo que los árbitros ya están al pedo en la cancha. Yo creo que por eso soy muy viral también. Porque yo estoy mostrando el fútbol de antes. Claro, en el fútbol de interior, antes, del interior. Donde hay muchos plaeos, donde te escupen, donde te quieren pegar. No, trabajo peligroso, güey. Peligroso. Sí. O sea que, Miedo. Y o vos sea que tenés, después vos tenés un mecanismo de salir del estadio y eso, por ejemplo. Sí, así. en camilla. ¿Qué estadio? No sé, con algún. Me imagino que te amiga con un policía y che, capea, acompáñame No, a mi auto. justamente eso estuve calculando después. Me fui la vez pasada a Ñemby. Era cruces, no sé qué. Hubo 8 partidos. Estuve arbitrando. Pero la muerte en carretilla, era la muerte. Y después me di cuenta, yo me fui solo. No había ni un policía. No había un organizador. Imagínate, me querían pegar, me hacían... Sí, por no, eso. olvídate. Yo la otra vez fui al interior motocarro, la camilla. El motocarro, no, en serio. Motocarro y su camilla ahí. Y todavía, cuidando a uno lo ve Carpincho Cura, todavía se pone para la lesión. Puede ser muy retro. Carpincho Cura. Ardi. ¿Te puedo decir Ardi? Tu cámara es 360. No, no es 300. Ahí traje igual, si quieren ver. Traje mis tarjetas. ¡Ay, yo quiero la tarjeta! Pásenle la cámara ya. Vamos a hacer una recreación. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Abrí está el portafolio. ¿Qué querés hacer? Realmente, yo no sé si a vos te interesa que a vos la gente te conozca, pero cuando grabás y solamente mostrar el fútbol, de por ahí nadie va a saber que sos vos el que está haciendo. Entonces, tipo, si vos querés que se te conozca, también podrías usar el 360 y de repente cuando vos hablas, editar y enfocar tu cara y cosas así. Pero todavía no hay tanto presupuesto. Ay, te podemos Acá ver. te va a conseguir todo. Elías te va. Elías al toque. Sí, ya te va a conseguir. Y vos no tenés todavía árbitro en tu Voy a arbitrar en la No, ahí cancha. todavía árbitro. Árbitro, A falta. ver, parate un poco. Tenés jugador, tenés. Ahí está la cámara. Mira. Ah, Qué mira la pro. GoPro. Qué pro. Qué La pro. GoPro. Yanito, por ejemplo, gracias a eso tiene su iPhone. Cállate, boludo. Y no se te cae eso, ¿verdad? Es bastante Es seguro. bastante resistente, sí. Ok. Y ahí tenés tus tarjetas. Eso, no. Yo quiero la tarjeta. Tengo la que me regaló Juan Gabriel. ¿No? Ah, mira. El ese- partido de Libertad Permiso. contra- Mira, Contra con Luque. cariño, Juan Gabriel Benítez. ¿El pito? ¿Dónde está el pito? Perdón, pero a mis 43 años me doy por qué pico justo Libertad Trinidense, coño. Pero me doy cuenta que acá anotan había sido. Sí. Después la tarjeta roja no es tan roja. Y es Medio más. naranjita. Y la amarilla es. Libertad, que número, vos tenés. Número, minuto y motivo del... Ese es todo de Juan Gabriel. Pero es Él para anotó. para la roja. Sí, o para la amarilla para también. La roja se anota todo minuto y todo. Ah. ¿Y qué suelen poner así en motivo? Eso ya se hace el agresión, informe así. después. O sea, lo que hizo. Mira un poco. Haces todo el informe y, por ejemplo, por agresión le expulsaste y pones entre paréntesis golpe de puño o si no, agresión verbal. Qué Patada. loco, mira un poco. O sea que me fui en la cancha de Nareguá, me fui. El partido de Libertad contra Luque. Y me fui del lado de Luque. Pero me fui todo así. Camufla. Camufla. Y entonces se acerca Juan Gabriel y me da esto. Y ahí me ven los de la tele. Y me dicen, me quieren hacer entrevista. Y yo estaba del lado de Luque, no podía. No podía regalarme ahí. ¿Cuándo te dio eso? Hace poco cuando se fue Luque de local en Aregua. Cuestión de meses. No, menos, un mes por ahí. Menos. O sea que Juan Gabriel está vivo. No. Muy bien. De salón, de salón. Jonathan, Se va a Estados Unidos. ¿qué vos le dirías a los jóvenes que quieren incursionar, por ejemplo, en el arbitraje también? ¿Cuál es tu Y- consejo así?
Es un trabajo muy arriesgado. Es mucha paciencia tener que manejar. Y yo diría que es una buena profesión. Es una buena profesión. Ahora, por ejemplo, le digo mucho a mis compañeros que implementen la cámara. Ya sea para su uso personal, o sea, para su resguardo, digamos. Porque si vos tenés grabado lo que hace el jugador, Claro, tenés como prueba ahí. sí, vos tenés pruebas. Y por más que una vez me fui a arbitrar acá, no me acuerdo dónde era, y me dice, profe, vos acá arbitras mal y ni tu cámara va a salir vivo para prueba, me dijo. Y ese. ¿Cuánto, por ejemplo, en un partido allá en el interior del país, cuánto cobra un árbitro? Y depende mucho del tiempo que juega. Yo, por ejemplo, antes de ir al partido, por ejemplo, le pregunto cuántos jugadores, cuánto tiempo, cuántos partidos. Entonces voy a hacer un monto, un presupuesto completo por la jornada. Porque, por ejemplo, me voy a Ñemby, son 8 partidos, 6 partidos de 20, claro, 20, ahí 15, ya, 15. Entonces vos le haces un presupuesto completo de la jornada. Yo, por ejemplo, me voy, si son 8 partidos, yo le paso el presupuesto y le digo 2 o 3 partidos seleccionarme para grabar. Porque no voy a grabar todos los partidos tampoco. Y obvio, hay algo que no se puede evitar. Se te acercaron así con maletín o con oferta, tipo penal, una expulsión, arbitrana, a favor. Varias veces ya. ¿Cómo hacen para acercarse? Vos sabés que... ¿Viene el dirigente? No. Cuando vos trabajás para una federación o para un OFI o algo así, ellos ya consienten, no saben ni número. cómo. Y consiento el número, te llaman ya 2 o 3 días. Profe, vos vas a arbitrar y vos a ir directamente, tenés que cortar porque no sabes si es una prueba de UFI, una prueba de federación o una prueba de APF que te están llamando nomás ellos. Pero ¿cómo tantean? Profe, ¿qué tal? Pero vos, Pico, ¿qué tal está? ¿Vos tenés auto? Tu dirección, No, profe, nosotros queremos que vos cobres bien nomás. Nosotros queremos que cobres bien nomás, profe. No queremos que estire para el local, no queremos que estire para el visitante. Así nomás te dicen. Conozco eso, yo te quiero ayudar nomás. Bueno, ahora vamos a hacer un chuleito, José y yo. Grabana, por favor, te pido. Y vos tenés que retarnos como si fuéramos jugadores de verdad. Y nosotros tenemos que ayudar. Relata, Salva. Y Guau, la bodycam va a ser ahí la cámara de... No, y la bodycam él va a tener. No, pero para que la gente tenga el point of view. Sí, pero él tiene que pasarlo también ese. Y después va a pasar. Dale. Bella voz. Atención. Música de fútbol. Música hincha. Música hincha. Atención. Atende, que no le vaya a patear por su quemadura para tu pelota, ande. Después se va a internarse. Cuidado. No. Con el micrófono vamos a usar este micrófono. ¿Vos te vas a quedar acá? Elías haciendo tiramiento. Estiramiento por parte del equipo de Piquete Cue. Hay Trinidad versus Piquete Cue. Pero por la izquierda, falta. Pero qué rápido. Mira. Hemos ido a ver la... esa cámara. Igual, esta. No, a mí no me te... ¡Vamos a cobrar, profe! ¡Menos TikTok, profe! No es lo que le hizo falta. Ya, roga ya. Profe, ¿Vos también querés? No, señor. el orden de los factores con material, profe. Muy bien, fuerte el aplauso para Jonathan. Pero Elías no sabe que ese era el viejo truco de los defensas. En el corner. ¿Viste cómo te desconcentró? Yo quiero saber si el pito, vos soplás 3 veces. Soplás 3 veces para que suene pi, 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 o ese es lo así, una vez sopla y sale así. Podemos hacer otra vez lo del dedo. Eso yo me encargo. Ese era el tema. Antes era siempre el defensa. Pero José no se dio cuenta, pues yo con realidad gemí cuando me... En el interior, ahí todavía. Pero es roja directa ahora. La técnica del dedo. ¿Por qué es roja si es? Ahora se va a empezar a gustar el la fútbol. falange. La vez pasada justamente hablamos de eso, que son cosas del fútbol, esto de hincharle a tu compañero. No, pero no está. A tu compañero sí, pero al rival no. ¿Viste, profe? ¿Viste? Vos No al rival. le hace al rival, le mete el dedo y automáticamente se cierra. Y yo hice acá y... Se abrió, boludo.
Yo te digo, yo gemí en vez de asustarme. Si yo, por ejemplo, te digo, son inútil, profe, ¿eso ya es roja o amarilla? Roja directa. A insulto ya... Para mí es roja directa. eso. Con todo, aunque te diga Yo no voy a con todo permitir que me falten al respeto, ¿no? Porque yo Son no- desastres Yo no le arbitrando. falto el respeto a nadie. Yo me voy a laburar más. Yo no me voy a estirar ni para vos ni para vos. Yo, por ejemplo, eso es lo que digo acá en Central. Yo no le conozco a nadie acá. Y que me vengan a decir que yo voy a estirar para él o para él ya es demasiado ya. Entonces yo le digo, yo no le conozco a nadie. Si me dicen algo así, es tarjeta Roja directa. Tarjeta Por más directa. que te diga, por ejemplo, yo con todo respeto creo, ¿verdad? Que No, usted, ahí sí. profesor, No, es ahí un poco sí, inútil. Ay, sí. Igual le No, pero es perdonamos. amarilla, ahí Puede ser sí. un- ¿Viste? que una vez cobre para nosotros, una vez nomás te pido, profe. Siempre para el rival. Una vez nomás, profe. ¿Por qué cobraste Acá, acá y allá no cobraste? Allá Allá no cobraste. Ahí era, ahí Allá era. no le cobraste. Ahí. Fuera. Fuera. ¡Anda con la puta! Roja, quítale roja. Esto para usted. Está en las redes como Jonathan-Jiménez22. Gracias, profe. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Gracias, ídolo. Pausa. Enseguida más de No Pensé Viene Pasar. la Mojara. Está la Mojara hoy. Pausa y después viene la guaraní. Mojara, ¿para qué no cobrar? ¡Ey, qué tal el padre! Diga ahí, Mojara. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le sueltas el pelo y se lo jalas también. Pero mírala bien, pero mírala bien, ella es de la que rompe el suelo y no le importa con quién. Bailotea, con quién coquetea, con quién sandunguea, con quién. Oye, para mí, yo que tú. Mírala bien que esa gata te hipnotiza, ella te hechiza. Cuando la disco pisa se combina el pantalón con la camisa. Uñas postizas y el pelo se lo enriza. A veces ella quiere que la bese, ay es que Wisin se crece. Llevo dándole duro 6 meses, tire Yandel lo que le enloquece. Que la toque, que la bese, que la guaye, no le va a importar. Que la toque, que la bese, que la guaye, ella fácil se va bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le sueltas el pelo y se lo jalas también. Pero mírala bien, pero mírala bien, ella es de la que rompe el suelo y no le importa con quién. Bailotea, con quién coquetea, con quién sandunguea, con quién. Oye, para mí esa gata es un tesoro, yo la adoro. El novio se portó mal y se convirtió en toro. Se uva y anda con W, yo le hago lo que no le hiciste tú. De cara reflejo, el zorro viejo que puede ser tu parejo. Mami, me voy lejos, yo nunca la dejo. Salve su pellejo.
lo que le hagan, solamente quiere saciar la sed. W con Yandel, el dúo de la historia, Brocky. No invente que está haciendo un ridículo. Oye, Calle, Agustín, dile. Let's go. Dile quiénes somos. No hay liga, no hay break. Ya en la cima están los que están. No inventes, papi, que tú no subes más de ahí. Bailando así, tú no sabes cómo me provocas. Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca. Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera. Yo sé que tú eres toda una fiera y que quieres candela. Y yo voy a tocarte toa. Esta noche te voy a hacer mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras. Es que tú bailas de una forma que provoca tenerte, besarte y tocarte toa. Esta noche te voy a hacer mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras. Es que tú bailas de una forma que provoca tenerte y tocarte. Lo que es adrenalina, bailas con mi parte en la retina. La verdad que tú me sube la bilirrubina. Son más mis números que tú tienes otra vez que yo te quiero ver. Mira bailando pegado, tú me quitas el estrés. Aquí nos vamos pa' un lado oscuro, a lo seguro te lo juro. Si te niegas te hago un conjuro, así que piénsalo, que vamos a pasarla bien. Tú y yo terminamos en cero. Voy a tocarte toa. Esta noche te voy a hacer mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras. Es que tú bailas de una forma que provoca tenerte, besarte y tocarte toa. Esta noche te voy a hacer mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras. Es que tú bailas de una forma que provoca tenerte y tocarte. Lo que tú quieres, bye, vamos a hacerlo tonight, you know. Súbele al dembow, que vamos a hacerlo en low, baby boy. So papito, tú me, ven y dame un kiss, pero dale sweet, así que ven a mí, dame un beso, que yo lo quiero. Y dale papi, no pares, baila conmigo, que yo quiero ver si tú tienes estilo. Estoy aquí, solo para ti, así que demuestra que tienes para mí, dale please, que te quiero sentir, y me muero de la gana por saber que gana y te duele Ya estamos con la ternura hecha persona. Lamboejara Porfirio Rey. Por ahí. Oga Ari, oiga y, saque cara ya, oh chupe. Voy a dejar a cierto que te reconocieron en el mercado la vez pasada. En el mercado de San Lorenzo, en el comedor de arriba. Baje. El señor me dijo, ¿dónde y televera? Yo le dije modestamente Nahaniri. ¿Por qué? Y me dijo, no, de AOP, Arevere. Vos vendés Ustaipi con la fama. Sí, era la ciudad de Oye, Nahaniri. Canje. Vaca pipopo, epa. De ahí como esa era guaraní me veí. Vaca pipopo. Vaca pipopo, manga, ve, oye, eso es. Manga, era ipuicueja, oye, eoico, apejeño y jahuepe, manga, ñembosaray. Ña de ipuicuera, ñembosaray, jahue y puipe. Es que nació acá el juego de la pelota con los indígenas. Ah, manga. Hicieron el manga, hicieron una cosa redonda y empezaron a jugar con eso. Y me llama la atención que la pelota del mundial se va y se pega por un árbol. Ahí hay un mensaje. ¿En serio? Sí. ¿Hubiera mata para acá, pipopo? O su estaba acá pipopo, o estaba teniendo hubiera matar en una parte. Bellezare cominde de ceja llenamos una relación allí. Pero cuando huereco imagina vacapiré. Coagina plástico. Hoy José. De varios materiales ya se hace ahora. Ya no solamente es de cuero. Coaco na do huereco veima la vacapiré coa o huereco polímero. Cerú, apea huereco ahí.
Ja, José Oreco. Pea o evolucionar. Quemadura de segundo grado. Ok, profe. Acá ya veina, ahí se lo va a ver. Profe, jaengo paila yejerey, pero ya San Juan Paila Yejerey o hornalla encendido. Pero Shiruru se dice así. Shiruru la shekashete. O shiruru la shekashete. Aceite de acu. Aceite de acu. Ayapojina marinera. Jaupea. Marinera arrore. Remoí tapupe limón, jaupea. No, amoí coabe dentifri. En profesora. De marinera, pero remoí limón. Ja olla poche peor 20, man. Jaupe cueje aja sanatorio privado. Amo me gustan de esa va ya potan de marinera ni vean a poner ya. Vaya. Emoí en eso o en bope, en mojaita no es condimenta paitea adoba, jaupe en boasa harina rubi. Upe emoingue pene masa de tortilla masa pe emoingue. Upe en bochiliri ando pomo a ver. Ando pomo porque la so o huereco la u. Jaupe la u. Jala, vaya aceite. Aceite, añadir. Al aceite, doyapoy. Doyay. La o pocoana, la aceite jacuperere. Pero, cuando profesora jaengo ureo cocinado, jaupea la paella, porque hoy me hará la carne y congelado. Entonces congelado y Pesan de molla pues sube. Oye, como ente sube le enseñan. Vaya, oye, es sangre. Tu. Ja, amoko kirito tu. Ñande yara. Ja, 3 litros ñande yara. Cero negativo. Cero negativo. La sangre de Cristo. Ay. Entonces Cristo habrá muerto otra vez porque 3 litros ya es mucho. No, pero él multiplica pues. Oingo veían tu güey, sangre de güey. Sangre de güey. Sangre de huevo, vikingo. Hablando de Kirito, ajeya la trailer nuevo de Los Elegidos. Ajá, yo no sé. ¿Dónde nace? Porque y triste y treígo. ¿Qué es triste? No, porque Ajeshamba y ya Kirito oimel pe kurusupe ha oye sotana ha Ajesha pepe. Vaya. Ya no es verdad, ya no es verdadero, ya no es realidad, es la película, es la filmación. No, pero ocurrí pues a se rememorana. Se mandó. Orecope San Juan Ara, ya viene. ¿Cómo se dice ya viene el San Juan? Ouma San Juan Ara. Hashe Areco pregunta, ve. ¿Cuáles las comidas? ¿Cuáles son las comidas? Más para las comidas típicas. ¿De dónde salió? ¿Quién fue el creador? ¿De dónde salen las comidas? En guaraní, por favor. Esa va a la comida típica original, vamos a ir a los hechos folclóricos. Sí. El hecho folclórico no tiene su creador, aparece del pueblo mismo, el saber de lo que la gente hacía. O sea, ya la hizo el primer payaguá. Eso es lo que quiero saber. Se relaciona con la cultura española, que ellos trajeron también su cultura. Si ustedes abren el internet, van a encontrar la historia de cómo es el San Juan en España, qué relación tiene el fuego, todo eso. Y nosotros adaptamos. Enseguida te escucho. Ani vende. Cuña y Elías Baere. Puto cueve. Tembola eres. Puto cuenoy.
Bueno, sí. Pero es tradición española, ¿verdad? De España vino la cultura y acá nosotros adaptamos a los nuestros. Añandeya ya condimentamos, añandeya ya poma, añandeja y chaite, hacemos ya a nuestro estilo. El tatapuñari y asada, por ejemplo, y el San Juan comenzó en los primeros tiempos con el Viva San Juan, porque hay que celebrar el Día de San Juan con fuego, con comida para que la agricultura dé buenos frutos. Para que el maíz crezca bien, para que la mandioca tenga linda raíz, todo eso. Eso empezó así. Hoy por hoy se va deformando, va evolucionando también. Y el capi y puta se ataba así en manojo. ¿Capi y puta? Paja, la paja Roja, en tipo roja. de paja Mira. y eso se ata así en Sí. lacitos. Ajá. Se prepara eso. Y se hace un fuego en el centro del espectáculo, del lugar donde se va a hacer el espectáculo, y ahí se prepara el fuego. Y ahí vos te vas y prendes tu masito de capií, de paja, y encendido así te vas a hacer el San Juan, viva San Juan, viva San Juan. Y se quema pestaña. No se hace más, ¿eh? Ya no se hace más, se quema pestaña, se quema cabello, se quema ropa. Se quema cachete. Sí. Pero ¿cuál es el sentido de los juegos, digamos? O sea, eso de pisar el carbón. Y es ya la cultura, es la creencia folclórica, porque era con el objetivo de festejar a San Juan su día, jugando así, para que él dé su bendición o para que se haga milagro, para que el cultivo... Pero es una especie de sacrificio así pisar el carbón. No es un juego, es un jugar así en pasar bien y en festejar el día de San Juan. Y era nada más que 23 y 24. Que más pie. La pi. O sentí dolor de. Jaupe, onde ya pode ver tata pui ari je hasa. Japeo se allá pode peja naimo ainda cairi jawe. No creí que no me No te quemó el pie. quemaste. Porque más de un metro y medio tenía. Dere guatá, tata ari. Tata pui ari. ¿En serio? Y no te quemaste. Ani Al salir al otro lado me entró uno entre el dedito. Que me quemó hasta el hueso. Pero después no sentí nada. O sea que no, con el miedo que tenía y con el susto me agarraron así de la mano entre dos hombres y me estiraron. Profe, Dios mío. Oye, si José hace ese, le va a salir esta filococo otra vez. Sea de apota, pero con 3 litros de ñandeyara. Allá pota. Ya potan a la palo. Ya ¿Cómo se llama? la ambaisha la. Ese quiero hacer, ya pota. Coanga. Coape. Coape quiero decir. Acá. Coanga es ahora. Hay que confundir pa y mezcla pa. Va a la premio te la hubiera sido. Ñandeyara rubico. Sipa. Ñandeyara rugui. Pirapiré. Aristóteles. Guaripola. A ver. Arrebala. Y sí. Y para quienes se suben al Urazui, los cambas. Los cambas. Cambaranga. Oreo. Cuarto monotí. Eso también es un disfraz de hacer la máscara, de transformar la voz y todos los hombres. Algunos se visten de mujeres, los cambarangas. Sí. Y empiezan a... Mañana, oye, en pluma, imagínate. La segre. No gusta más de veces. Ahí ya que la tipo. Vaya, es un de Elías. No, me perdí en su sonrisa. O pastilla. Profe, por ejemplo, ya ayer no iba a pedir colegio, allá pues a la casamiento con Guacho. Ese viene de España también con nosotros. Sí, y de España. Toda esa cultura viene de los españoles que nosotros acá adaptamos. Los paraguayos, no así los indígenas. Los indígenas no quieren saber nada de San Juan, para nada. Claro. Solamente, seguramente en tiempo de los jesuitas, ellos preparaban eso y algunos indígenas que estaban en la reducción colaboraron en algunas cosas. Pero al salir los jesuitas del Paraguay, ellos se desaparecieron, fueron todos otra vez al monte y quedaron las ruinas. Pero ya habían paraguayos acá con la mezcla de los españoles, ¿verdad? Los criollos, los criollos. Que cada vez más iban formando la cultura paraguaya. Sí. Acá están diciendo, Pedriño, no.
La profe me dijo que me enseñará gratis, gracias por eso, la verdad. Pagale, Pedriño. Pagá, Pedriño. Pagale, mira, pide, Pedriño. ¿Dónde está? En Mapo, aduana, pe. El zar de la aduana es eso. Ja, profe, este día, penúltimo día, porque... Hoy decidió. Porque pasado con Eno. Con bueno. Con ambuero. Con Ambuero, pasado mañana, ajata vacación. No te vas a ir, no te vas a ir. Taupecha menos, güey. Que sea nomás así, que sea tu vacación y que disfrutes. No, ajata ayupita avión. Avión. No te vas a ir, no te vas a ir. Ajata playita oí ¡Epa! Ja oí la yuku. Parar en Berejota. Parar en Parar en mar. Ah, parar en ajata. Ja Pepe. Mozo. Vete. Ahí va. Hospitales. ¿Qué pasa? Marihuana only. Cigarro po guazú. Hache trago, profe. Che guaripola, cigarro po guazú. De sombrero. Che sombrero, ¿no? Vea bien ahí Cuba, madre. Habano. Habano. A ver. Ja, acá, uta, Pepe. Acá. Para que la mombirete, jota se la queda Todo el día acá, ¡Vamos, cope! Profe, pero ir en Virecota, oítas en la olla, otra chupe. Será llave. Hay meta reposera. Hacer Vireco. No, se ha de ojope marpe, capure, no peoreco morsa, o tiburón. No, porque se no se ha yo guata alita. Alota, hijo de puta. Te re va a salvar la alita, boludo. Oñe hundita. Ja, puta camarón. Camarón. Daipori. Pirá. Camarón. No, camarón peteín, bichito. Lembú de mar. Lembú de mar. Ajá, Pepe. Jaupe ayuda medio cambalén. Aye bronceado. Sí, se piropata se va a escamar todo. Ja, tipo teyú. La cuaraja. Como un lagarto va a tomar sol para lo que no entiendo guaraní. Oñembo cuaraja. Bueno, buen viaje, papá. Terejó por ahí. Terejó por ahí. Cuidame, ese conductor, ve. Cuidata. Pero en Daikatuya, amoko, hay que yuku. No, amokota ubu monotipe. Ibe monoti. La arena. La arena blanca. Ubu oyohei. Pero arena lavada. Es upiramos la avión, pues humara la antigripal, antialérgico. No, uta whisky. No. Olimpiana la bacteria. Te va a chupar el avión, boludo. Una la wiki sea. Bueno, pero vacaciones Vacación. Sí. Hoy potape. Lo que quiera. Acá Armando dice Bagru bebé, puede ser. Bagru bebé. Avión. Bagru bebé. Escuela, voy a ver, ya sube avión, ¿Qué dice Claudia? Guerra Japón llega que sube pepoata. Pepoata. Sí, es vocabulario. Baete colo mitad, se maiteín, boe, jarape, cheve, ajá, y juave, la San Juan, ara, Claudia de Capiatá. Saludos, grande, Claudia de Capiatá.
por Anducén, joven, es diferencia hoy entre San Juan de la Humaja, San Juan Cheto Asa. Hay mucha San Juan diferencia. a la Humaja, todo esto, San Juan Cheto Asa, guá. Hoy, de Sticky Stick, de Brasil. Hoy mi misma cuando con pruebera. Pruebera con profe San Juan Boriajú, pruebera orecor cartas españolas. A San Juan Cheto orecope tin tablet. Y- No me ventas ya un semana de la taromia. San Juan Cheto, hoy, Walk on Fire. Tata Ari Llegasa. Caminando sobre el fuego. A la pelota tatadio. La pelota es Ball of Fire. Y baila yejerepe, ¿cómo se dice? Y el toro. The pan that goes around. Baila yeje. Racing Bull. Racing Bull. Sí, bueno, toro salvaje. Vos lo que está diciendo el Toro toro candil. candil. Toro candil. ¿Pero qué será El candil? toro con asas Bulls de on fuego. Fire. Y casamiento con guá, casamiento con guá. Y la carrera Casamiento bosa. con guá. Poor marriage. Y la carrera bosa. Racing back. Racing backs. Racing Backs. Carrera bosa. A Paila Yejerí. The pan that goes around. La cárcel. The The jail. Jail. Pero ese es. No, ese no es Ese no es típico. bomba. Es cárcel. Bueja ope o ya po cárcel. No hay San pórico. Juan, San Juan Japuico. Qué mucho que apretamos, nuestro Sí, compañerito de la qué gusto casa. daban la No, porque ¡Epa! o pucas agüeres, ando pucas agüeres, ondo yo guay agüeros, yo guay agüeres, los motivos Juan Juan Pecar. Llanito y yo callado. Elías pagaba para irse él a la cárcel. No, De vos auto. pagabas para que le secuestren a alguien Claro, que vos ya pagabas que para esté que- sí. dentro. Yo le pagaba para que le secuestren a José. Para así estar era. contigo. Sí. Y después ella tenía que llamarle a alguien para que pague y le saque, cosas así. ¿no? Después ya te mandaban al casamiento con Gua. Para que me case yo con Silvia, que nosotros teníamos. Así era. Un Yeupaguazú era la cárcel. Sí. Ahí está. Qué tiempos. Se viene, vamos, Yayapota la ñan de San Juan. Yayapota. Yayapota. Yayapota, ñan de San Juan mundialista. Un juego tenemos que elegir. Uno que podamos hacer acá. Ja, tata, Ari llega a saco, a ver. No, o carrera bosa. Carrera Bosá hicieron el año pasado. Pero ese yo no me quiero caer así de cara y me... Pelota tata. No, Yayapuana, coape, ro atata. Cambuchille yo No, paila yejerey. ¿Cuál es el que pegas? Amanda la Judascay. Mala yo de Judascay. Mavinga el Judascay. No. No, pero de local, a nivel local, ¿quién va a ser nuestro Judascay? Getaiterey. Después del mundial ya es Es Jaromín. Porque después del mundial era Maldini una vez. Oikoshui, Judascay Maldini 108. Picatú, Jaupe. Alvaro. Después del mundial, Anga, pobrecito Tacuara fue, pero ese fue injusto. No, ese fue en Bora. Ese fue Bora. injusto. Bueno, ¿cómo te encontramos en las redes, profe? En Facebook, Porfirio Orrego. Porfiria Orrego. ¿Y cómo era tu TikTok? Que era su 50. Que era su 50. Ahí está. Que era su 50. Yayapota pues la Fiu Fiu en Guarani. Dale, pues. En Guarani. In Guarani. In Warren. A ver un poco la foto. A ver. A ver, no. Gran pistola, tebetazo. Hay que repetir. Es que hice Mondá y Bahía Porte. Abaché, Dayapoy, bebé. Pero un beso tuyo, mamita. Hasta la braza. Te di besito. Te di besito, mamita. Besito. No, te cobranse, mal hablado. Con gusto lo robaría. Amondá Hernández de Jehui. Amondá Hernández de Jehui. Ya topata, cojero. No pensé pasar. Agüille. Agüille. Hasta mañana. Chao.